¿Cómo es posible que una simple pieza de acero fría y anodina termine en tus manos como una llave combinada? Precisa, dura, con mordida perfecta y un acabado que no se resbala. Eso es lo que vamos a descubrir hoy. No es solo cortar y doblar hierro. Es una cadena de operaciones metalúrgicas, térmicas, mecánicas y de control que transforma lingotes y barras en instrumentos capaces de transmitir decenas de kilonewtons sin fallar. Hoy recorreremos la planta desde la recepción del alambrón hasta la caja de herramientas del usuario. Suscríbete y quédate hasta el final si quieres entender por qué una buena llave vale cada peso que cuesta. Empecemos. El recorrido comienza con la llegada del acero, la materia prima que dará forma a cada llave. Cada lote se pesa, se identifica y se somete a pruebas químicas y dimensionales antes de entrar a la línea. El acero más utilizado es el cromo vanadio o cromo molibdeno, elegido por su equilibrio entre dureza, tenacidad y resistencia al desgaste. De cada bobina se corta una probeta que pasa por un espectrómetro de emisión óptica, capaz de analizar en segundos su composición exacta. Porcentaje de carbono, cromo, vanadio, molibdeno, silicio y fósforo. Si un elemento se desvía, el lote completo se descarta o se envía a reproceso. Luego, los técnicos inspeccionan visualmente las barras en busca de grietas, laminaciones o impurezas que podrían comprometer el forjado. Las barras o alambrones aprobados se trasladan a la sección de corte, donde sierras automáticas, ya sea de disco o de cinta, segmentan el material según la medida requerida para cada tipo de llave. Una llave combinada promedio parte de trozos de 150 a 300 milímetros y la tolerancia de corte no puede superar 1 milímetro, ya que cualquier desviación afectaría el volumen de metal en las zonas críticas de la herramienta. Tras el corte, los extremos se refrentan y se verifica su ángulo con calibres de control para asegurar una alimentación estable en la prensa de forja. Luego, el acero pasa a una etapa de limpieza superficial. Dependiendo del proveedor, puede incluir un decapado químico suave, que disuelve restos de óxido mediante baños ácidos controlados, o un chorro de arena metálica que elimina impurezas por impacto abrasivo. El resultado de esta etapa son piezas testigo. Segmentos uniformes, libres de óxido y perfectamente dimensionados, listos para ser calentados y transformados por la fuerza de las prensas. Aquí el acero empieza a tomar forma real. Las piezas cortadas y limpias ingresan a un horno de reaquecimiento, donde permanecen hasta alcanzar entre 1100 y 1250 grados centígrados, dependiendo de la aleación. A esa temperatura, el metal se vuelve maleable, casi plástico, pero sin llegar a fundirse. En cuestión de segundos, los operadores transfieren cada barra incandescente a la prensa de forjado, una máquina colosal que ejerce presiones de hasta 3000 toneladas sobre matrices de acero templado. Estas matrices reproducen la silueta de la llave combinada, cabeza, cuello y mango. El proceso no es un solo golpe. Generalmente se compone de 3 fases. La primera es la preforma, que distribuye el material. Segundo, el conformado de cabeza, donde se define el extremo de la boca. Y tercero, el refrentado final, que corrige exceso y asegura simetría. Durante cada golpe, el acero sufre una densificación del grano metálico. Las fibras internas se alinean siguiendo la forma de la pieza, lo que mejora la resistencia y elimina poros o inclusiones internas. Cámaras infrarrojas y termopares controlan que la temperatura se mantenga en rango, mientras sensores de peso verifican que cada pieza conserve la masa nominal con tolerancias del 2%. Cuando salen del troquel, las llaves en bruto ya son reconocibles, tienen su forma básica, aunque aún conservan rebabas, tensiones internas y un exceso de material destinado al mecanizado. Para eliminar esas tensiones y refinar la microestructura, las llaves en bruto pasan por un proceso de recristalización o normalizado que devuelve al material su equilibrio interno. Las piezas se colocan en bandejas metálicas dentro de hornos de atmósfera controlada o con recirculación forzada de aire caliente, donde la temperatura se mantiene entre 780 y 920 grados centígrados, dependiendo del tipo de acero. En este punto, los granos deformados durante el forjado se disuelven y se forman nuevos granos finos y uniformes, lo que mejora la ductilidad y prepara el material para un temple más estable. Durante el ciclo, sensores registran la curva térmica completa, subida, mantenimiento y enfriamiento al aire para garantizar la repetibilidad del proceso. En paralelo se extraen muestras periódicas para análisis metalográficos, donde se observa el tamaño del grano bajo microscopio óptico. Un grano fino y homogéneo es señal de un tratamiento exitoso. Con la estructura interna del acero ya equilibrada, llega el momento de dar forma visible a las áreas funcionales de la llave. En esta fase, las piezas pasan por prensas de estampación fina,
donde se definen los relieves principales: el contorno de la boca abierta, el alojamiento de la parte tipo caja o carraca y los espesores que luego serán mecanizados con precisión. El proceso de laminado o aletillado tiene la función de crear referencias geométricas que permitan posicionar correctamente la pieza en las máquinas posteriores y dejar un ligero exceso de material destinado al mecanizado final. Ese margen, de apenas décimas de milímetro, asegura que las superficies activas, como los dientes de la boca o el interior del anillo, puedan fresarse con exactitud sin comprometer la resistencia. Dependiendo del diseño, se definen perfiles de 6 o 12 puntos de tipo hexagonal, bihexagonal o bien geometrías especiales como el tipo ratchet o box. Durante la estampación se integran también los marcados brutos de lote o número de serie, fundamentales para la trazabilidad del producto dentro de la planta. Para el control dimensional, los técnicos utilizan plantillas de inspección y calibres Go o No Go, que aseguran que las preformas cumplan con los márgenes de diseño. Antes de pasar al mecanizado de precisión, las llaves en bruto deben quedar completamente limpias y libres de defectos que puedan dañar las herramientas o alterar el acabado final. En esta etapa se aplican tratamientos superficiales intermedios, cuyo propósito es eliminar rebabas, restos de escoria del forjado y cualquier partícula adherida. Las piezas avanzan sobre mesas de chorro de granalla, donde millones de microesferas metálicas impactan la superficie a alta presión. Este bombardeo controlado remueve imperfecciones sin alterar las dimensiones del metal. En paralelo, un sistema de desengrase por chorro o túnel químico elimina residuos aceitosos y partículas finas. La presión del granallado y el tiempo de exposición se regulan con precisión. Demasiada fuerza podría erosionar los bordes o modificar radios críticos. Por eso, cada lote se controla mediante inspección visual y lupa de aumento, verificando que los cantos se mantengan definidos y sin rebordes cortantes. En algunos casos, se complementa con un decapado químico suave, que disuelve los óxidos superficiales y deja la superficie lista para recibir recubrimientos posteriores. Es momento del mecanizado CNC. Aquí se definen las superficies críticas que permiten a una llave combinada ajustarse perfectamente a cada tornillo o tuerca. Las piezas ingresan a centros de mecanizado multitarea, donde fresas de alta velocidad y brochas trabajan en secuencia controlada por software. Una de las operaciones principales es el perfilado de la boca abierta, donde se mecanizan los ángulos exactos, habitualmente de 15 grados, y las dimensiones de apertura con tolerancias de 0,5 milímetros. En paralelo, el extremo opuesto recibe la cavidad tipo caja o vaso, que puede ser hexagonal o bihexagonal, según el modelo. Los parámetros de corte, velocidad, avance y profundidad se ajustan en función de la dureza del acero y del desgaste de la herramienta. Los equipos modernos incluyen palpadores electrónicos y sistemas de compensación automática que corrigen desviaciones en tiempo real para mantener la precisión lote tras lote. Con las dimensiones finales ya mecanizadas, llega la fase que define el contacto perfecto entre la llave y el tornillo, el rectificado. Aquí se busca eliminar cualquier irregularidad microscópica y asegurar que las superficies que transmiten fuerza sean completamente planas y paralelas. Las piezas pasan por rectificadoras planas o cilíndricas, equipadas con revolos vitrificados que giran a alta velocidad. Este abrasivo elimina micras de material en cada pasada, generando una textura uniforme y controlada. En una segunda etapa, se aplica un pulido fino, que deja la superficie con una rugosidad promedio entre 0,4 y 1,6 micrómetros, lo suficiente para asegurar un contacto firme sin riesgo de deslizamiento o desgaste prematuro. Durante el proceso, los técnicos verifican la planitud y paralelismo de las caras mediante patrones ópticos y bloques patrón. También se realizan mediciones de rugosidad con perfilómetros de precisión para asegurar que el acabado esté dentro del rango especificado. Hasta este punto, la llave ya tiene su forma final, pero aún carece de la resistencia que le permitirá soportar el esfuerzo de apretar un tornillo miles de veces sin deformarse. Esa fortaleza se consigue con el tratamiento térmico, una combinación de ciencia metalúrgica y control preciso del calor. Primero, las piezas se calientan en hornos de atmósfera inerte o controlada, hasta alcanzar entre 780 y 880 grados centígrados, donde el acero entra en fase de austenita. Su estructura cristalina cambia y se prepara para el endurecimiento. Luego, se sumergen en un baño de aceite o polímero templante, que enfría el metal a gran velocidad. Este choque térmico genera una estructura llamada martensita, extremadamente dura, aunque también frágil. Para devolverle tenacidad, las llaves pasan a una segunda etapa, el revenido, un calentamiento controlado a temperaturas entre 150 y 350 grados centígrados. En esta fase, los átomos se reordenan parcialmente,
eliminando tensiones internas y ajustando la dureza final. Los controles de calidad incluyen ensayos de dureza Rockwell, que deben arrojar valores típicos de 45 a 55 HRC, y análisis metalográficos, donde se observa la proporción entre martensita y vainita. En algunos casos se realizan pruebas de impacto Charpy para verificar la resistencia ante esfuerzos súbitos. Después del tratamiento térmico, el acero de la llave se ha endurecido, pero ese proceso puede generar pequeñas tensiones o variaciones microscópicas en las medidas. Por eso, antes de considerarla terminada, se realiza el rectificado final, una etapa de precisión donde se corrigen milésimas de milímetro para alcanzar las dimensiones exactas del diseño. Las piezas se colocan en rectificadoras CNC y lijadoras de precisión, que eliminan una capa mínima de material sin alterar la forma. Este paso también sirve para aliviar las tensiones residuales y dejar el metal completamente estable. Los técnicos verifican cada pieza con máquinas de medición por coordenadas y calibradores, asegurando que las bocas, caras y ejes estén dentro de la tolerancia especificada. Al finalizar, la llave presenta una geometría exacta, bordes definidos y una superficie tan lisa que parece pulida. Aunque ya es resistente por el tratamiento térmico, el acero aún puede oxidarse con el tiempo o perder brillo, por lo que se aplica un recubrimiento protector. Primero, las piezas se someten a un pretratamiento, desengrase, enjuague y activación química para limpiar cualquier resto de aceite o polvo. Luego pasan a los baños de electrodeposición, donde una corriente eléctrica deposita una fina capa de níquel o cromo sobre la superficie. El espesor típico varía entre 8 y 15 micras, suficiente para evitar corrosión sin alterar las medidas de la herramienta. En modelos premium se combinan acabados, cromo brillante para estética, fosfatado satinado para un tacto antideslizante o recubrimientos epoxi y mangos elastoméricos para mayor confort. El control de calidad incluye medición del espesor por rayos X, pruebas de adherencia y ensayos de niebla salina, que simulan años de exposición a la humedad. En la fase final del proceso, cada llave recibe su identidad única, un sello que permite reconocer su origen, tamaño y norma de fabricación. Esta información es esencial para el control de calidad, la trazabilidad y la confianza del usuario. El marcado se realiza con láseres de fibra óptica, capaces de grabar texto y logotipos con una precisión milimétrica sin debilitar el acero. En algunos modelos industriales o de bajo costo, se utiliza estampado en frío o en relieve, aplicando presión mecánica sobre la superficie. El grabado incluye el tamaño de la llave en milímetros o pulgadas, la norma internacional correspondiente DIN o ISO, la marca del fabricante y un código de lote o serie que permite rastrear el proceso completo de producción. Con las llaves ya pulidas, marcadas y listas, comienza la fase más comercial, el embalaje y armado de juegos. Aquí se define cómo el producto llegará al cliente, ya sea como una llave individual o como parte de un set profesional. El proceso se realiza con máquinas automáticas Pick and Place, que seleccionan y posicionan las piezas según su tamaño o tipo. Las llaves se organizan sobre bandejas o insertos de espuma antirrayaduras, que evitan el contacto directo entre superficies cromadas. Luego, el conjunto pasa por empacadoras automáticas, donde se colocan etiquetas, códigos de barras y, en algunos casos, manuales con recomendaciones de uso y seguridad. En los sets de herramientas, cada pieza se separa con precisión para mantener la presentación y evitar roces. Se incluyen identificadores visuales de medida y bases magnetizadas o moldeadas que facilitan su extracción. Finalmente, el producto se presenta en blisters, cajas o estuches plásticos reforzados, listos para su distribución. Las piezas terminadas se almacenan en ambientes secos y ventilados, sobre pallets con separadores que evitan el contacto directo y los esfuerzos puntuales que podrían deformarlas. Se controlan temperatura y humedad para prevenir corrosión, especialmente en regiones costeras o de alta humedad. Hemos llegado al final del recorrido. La próxima vez que sostengas una de estas herramientas, recuerda que su historia empieza mucho antes del primer giro sobre un tornillo. Es el resultado del trabajo de muchos técnicos que dedican su vida a garantizar que cada llave sea perfecta. Si te apasiona descubrir cómo se crean los objetos que usamos todos los días, suscríbete y activa la campanita. Deja tu like si te sorprendió lo que hay detrás de una simple llave. Y cuéntanos en los comentarios qué herramienta te gustaría ver en el próximo recorrido dentro de la fábrica. Porque aquí, cada pieza tiene una historia, y nosotros te la contamos desde adentro.